Buenas tardes. Se ha abierto una investigación en Salamanca por la muerte de un hombre en pleno centro de la ciudad. Fue de madrugada en una zona de fiesta. Recibió una puñalada mortal por parte del portero de una discoteca. Paco Gómez. Sí, se está investigando básicamente de quién era la navaja, si la portaba la víctima o era del portero y si fue un forcejeo o fue una agresión premeditada. Lo que está claro es que la víctima había protagonizado un altercado previamente en el interior del local y que su desalojo acabó de la forma más trágica posible. Desgraciadamente, este no es el primer caso de estas características que se produce en el ocio nocturno de Castilla y León. Uno de los más recientes, el de Sergio Delgado, un joven vallisoletano que falleció tras recibir un puñetazo mortal en esta zona de Copas de Burgos. Son espacios donde la violencia ha aumentado. Y más reacciones al pacto al que han llegado Gobierno Central y Generalitat para una financiación singular en Cataluña. Desde Castilla y León, Fernández Mañueco asegura que es intolerable un golpe, dice, al Estado de las autonomías. Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que se ha comenzado a romper la caja común y la igualdad entre españoles y territorios. Además, ha defendido el papel fundamental y clave de Europa y ha reiterado el buen funcionamiento de Castilla y León, algo que dice ayuda a construir Europa y España. Preguntaremos también a los inspectores de Hacienda sobre esos cambios en la financiación catalana. Dicen que perjudicaría al resto de comunidades y que utilizarán las herramientas legales a su alcance para impedirlo. Entendemos que no respeta los principios constitucionales, como ya llevamos advirtiendo más de un año. Si esto fuese extrapolable, sería insostenible para todos los recursos del Estado, puesto que cada comunidad autónoma querría reservar mayor parte. Centenares de agricultores de toda Europa protestan en Bruselas por los cambios que quiere introducir la Comisión en la PAC. Pretenden centralizar los fondos en un único instrumento presupuestario y reducirlo. El campo se opone frontalmente. Y estamos inmersos en un nuevo episodio de calor que ha activado ya avisos en prácticamente toda la comunidad. La buena noticia es que en apenas un par de días volveremos a temperaturas más moderadas. Alba Míguez. El viernes bajarán las temperaturas, pero hasta entonces los termómetros van a llegar hasta los 40 grados. Mañana más calor que hoy y más avisos por la noche. Va a ser muy complicado dormir. Entramos ya de lleno en la canícula, ese periodo del año en el que registramos las temperaturas más altas y Castilla y León no se libra de un verano que seguirá siendo muy caluroso. Que tienen en común una crema bronceadora y unas gafas de sol, pues además de que las utilizamos y mucho durante el verano, también son dos de los productos que más se roban durante esta época estival, pero no solo eso, también tenemos helados, preservativos, incluso cuchillas de afeitar. ¿Quieren saber más? Enseguida se lo contamos. Polémica en León, donde se han señalado algunas plazas para que aparquen las mujeres, como existen ya reservadas para coches familiares. En esos sitios hay más luminosidad y están cerca de la acera, así que serían zonas más seguras para ellas. Enseguida lo vemos. Lo que se presentaba como una noche de fiesta acabó ayer en Salamanca de manera trágica. Un hombre senegalés fue apuñalado por el portero de una discoteca. Él tenía una navaja y la apuñalada fue demasiado certera. Ya se ha abierto una investigación para saber qué pasó exactamente allí. Paco Gómez. Sí, se sabe que la víctima había producido previamente un altercado muy violento en el interior del local y ahora trata de esclarecerse qué ocurrió a continuación, si tal y como ha podido saberse y como aduce el portero fue un acto de defensa propia ante una situación de riesgo para su seguridad. En todo caso hay que recordar que el portero, tras herir mortalmente a la víctima con un navajazo a la altura del pecho, en el corazón, se dio a la fuga, fue localizado muy poco después por un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Policía Local, que también recuperó el arma homicida. Por su parte, la víctima fue trasladado en estado crítico al hospital, donde falleció poco después.
La tranquilidad de la mañana desmiente lo ocurrido esta misma noche. Eran las 4 de la madrugada cuando una disputa entre el portero de un local de ocio y un hombre de 42 años de origen senegalés acababa de la peor manera, una puñalada en el corazón. Una persona que intentaba entrar en un local de ocio y entonces se le impidió la entrada. Evidentemente no debería producirse si no lleváramos armas, esto no ocurriría. El portero del local, de nacionalidad brasileña, era detenido de inmediato. Agentes de la policía también localizaban el arma del crimen. Agresor y prueba eran remitidos al juzgado, una zona cultural y de ocio que no está acostumbrada a estos episodios. Nosotros no hemos notado nada, vivimos aquí a la vuelta y, hombre, sí hay jaleo, pero tanto como para que haya este tipo de movidas, no. La noche salmantina siempre ha presumido de seguridad y tranquilidad, más allá de incidentes aislados. Que hay muchas movidas, pero para tanto yo nunca he visto nada grave. La verdad es que me quedo pasmado por esta noticia, porque es la primera vez que oigo tal cosa aquí. El fallecido había ocasionado algún altercado previamente en locales de la zona, aunque nunca se había llegado a este extremo. La investigación continúa abierta en sede judicial. Ese apuñalamiento de la pasada madrugada en Salamanca reabre el debate de la seguridad en el ocio nocturno, no solo en la propia ciudad. De hecho, si echamos la vista atrás, hay más casos de los últimos años sin salir de esa provincia salmantina, Paco. Sí, Salamanca presume de ser una ciudad tranquila y muy segura, también en su ocio nocturno, aunque lógicamente no está exenta de algunos episodios violentos, no con la gravedad del de esta pasada madrugada. Hay que remontarse para un hecho sangriento hasta diciembre de 2023, cuando en el transcurso de una reyerta un joven estuvo a punto de perder la vida cuando en esa pelea recibió heridas muy graves en la femoral. Y también hay que recordar que en el carnaval miraorigense en el año 2022 un joven perdió la vida tras una pelea en el interior de un bar que acabó también con una puñalada en el pecho. El agresor fue condenado a 11 años y medio de prisión. Uno de los asesinatos con más trascendencia en el ocio nocturno de Castilla y León fue el de Sergio Delgado, un joven vallisoletano de 32 años que participaba el 24 de febrero del año pasado de una despedida de soltero aquí en esta Plaza de la Flora de Burgos, cuando recibió un puñetazo que le causó la muerte. El autor material de los hechos, que en ese momento contaba con 23 años, se encuentra en prisión a la espera de juicio. Y también a las puertas de una discoteca el domingo se produjo en Aranda de Duero esta pelea con varias personas implicadas. Hoy hemos sabido que ya hay 6 detenidos por esa riña en la que se lanzaron botellas, un palo o una muleta. Hasta allí fueron unos 10 policías. Los implicados también provocaron daños en algunos coches y en un portal. El ayuntamiento trabaja para reforzar la seguridad en la zona, pero piden más Policía Nacional. Advertimos de que es necesario contar con más efectivos de seguridad ciudadana y, mientras tanto, como no puede ser de otra manera, no vamos a reparar en gastos por parte de nuestra policía local. Pero es absolutamente necesario, efectivamente, que la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, pues asuman estas funciones. Los acuerdos a los que está llegando el Gobierno central con Cataluña y País Vasco en cuanto a financiación y gestión de la seguridad social siguen revolviendo al resto de comunidades. Desde Castilla y León aseguran que se está poniendo en riesgo la cohesión territorial y que supone una amenaza para los servicios públicos. Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que se ha comenzado a romper la caja común y la igualdad entre españoles y territorios. Ha criticado la inestabilidad que vive nuestro país, algo que dice contrasta con la estabilidad que ofrece Europa. También ha reiterado el buen funcionamiento de Castilla y León, asegurando que aporta a Europa numerosas fortalezas. Desde Castilla y León vuelven a denunciar la inestabilidad que está generando en estos momentos el Gobierno de España y critican duramente las nuevas cesiones de Sánchez a sus socios. Fernández Mañueco las califica de inadmisibles. Se ha empezado a romper la caja común y vemos que hay privilegios económicos y fiscales para los de siempre. Eso rompe la igualdad entre los españoles y rompe también la solidaridad entre los territorios. Beneficios que asegura acabarán pagando todos los españoles. Y que va a poner en riesgo
claramente inversiones o que pueden poner en riesgo inversiones y gestión de servicios públicos. Y ha reiterado que utilizarán todos los recursos que tengan a su alcance para defender la igualdad entre españoles, una situación que contrasta, asegura el presidente de la Junta, con la que ofrece Europa. Estabilidad y seguridad. Por otro lado, nos aporta inversiones en infraestructuras, nos aporta también los fondos de la política agraria común. Y a la inversa, nuestra comunidad, dice, les aporta numerosas fortalezas como el crecimiento económico y de empleo superior a la media nacional y de la Unión Europea. También la buena gestión de los servicios sociales. Castilla y León está en el podium de la gestión de los servicios públicos. Reflexiones realizadas dentro de los ciclos Prensa y Poder, en el que se ha analizado el rol de Castilla y León en el futuro de la España europea. También hemos querido saber qué opinan de la financiación singular para Cataluña unos actores implicados de manera indirecta, los inspectores de Hacienda. Dicen que el plan del Gobierno no es viable directamente y que el resto de comunidades se verían perjudicadas. Aseguran incluso que van a recurrir a las herramientas legales que estén a su alcance. El mensaje de los inspectores de Hacienda es rotundo. El acuerdo no respeta la Constitución. Que entendemos que no respeta los principios constitucionales, como ya llevamos advirtiendo más de un año. Ni es solidario. Tendríamos españoles de primera, de segunda e incluso de tercera. El resto de las comunidades autónomas verían gravemente afectados sus servicios. Se va a ver reflejado en que el resto de comunidades autónomas van a tener menos ingresos para financiar los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas: sanidad, educación, justicia. Desde el Gobierno ya han dicho que el acuerdo es extrapolable a más territorios, pero los expertos lo ven inviable. Si esto fuese extrapolable, sería insostenible para todos los recursos del Estado, puesto que cada comunidad autónoma querría reservar mayor parte y esto no daría lugar al sostenimiento de los gastos públicos. Afirman además los inspectores que el acuerdo tiene un trasfondo alejado de la fiscalidad. Aquí lo que vemos es un acuerdo de carácter político y no ningún tipo de beneficio para el ciudadano. Y aunque dudan que pueda llegar a salir adelante, advierten. Nosotros desde luego utilizaremos todas las herramientas legales a nuestro alcance para impedir que se lleve a la práctica. Avisan también de que no existe viabilidad física por parte de la agencia tributaria catalana, que no dispone del personal necesario, aseguran los expertos, para llevar a cabo la tarea que pretenden acometer a partir del próximo año. La financiación singular tampoco gusta a antiguos altos cargos socialistas, incluso exmiembros de los gobiernos de Sánchez. Es el caso de Josep Borrell. El exministro y exjefe de la diplomacia europea dice que se está tratando de ocultar un concierto económico para Cataluña como el que hay en País Vasco o Navarra. Dice, no, si es para todos. Es un intento de enmascarar la singularidad que en el fondo no se le llama lo que es un régimen de concierto. A mí me parece que fragmentar la gestión tributaria es un grave error que no deberíamos cometer. Y también hablan de desequilibrio entre comunidades y entre territorios desde Soria ya. Para esta formación, el modelo planteado para Cataluña condena a zonas despobladas y rompe el principio constitucional de solidaridad. En el caso de Cataluña es el 20% del PIB, del Producto Interior Bruto, de toda España. Esto sí que es muy grave y esto va a generar fuertes desequilibrios. Y provincias como Soria, que ya tienen los servicios muy mermados, que se prestan muy insuficientemente, pues ahora van a ir a menos. Fatal, no pego ojo. Una calor terrible, 30 grados en casa. Y si no, madrugar o al atardecer. Y aguantar, y si no, para el pueblo. Han vuelto los avisos por calor y ya se nota, las temperaturas se han disparado por encima de los 35 grados. El sur de Ávila vuelve a estar en aviso naranja y todas las provincias, salvo Burgos, hasta las 9 de la noche tienen alerta amarilla. De madrugada va a costar que bajen los termómetros como las noches pasadas. Ante esta situación, máxima precaución, sobre todo a los más vulnerables. Los mayores buscan cómo atajar este calor sofocante. Bueno, pues ir a la piscina, pegarme mis baños. En la cabeza siempre me ha hecho daño, tanto el calor como el frío. Voy por el fresco, no voy por el sol. Me da sol por una parte y por otra, pero bajo las persianas. Es 16 de julio, estamos en pleno verano y además ha comenzado el periodo de más calor del año, la llamada canícula. Vemos cuánto dura y cómo afectará a Castilla y León. Nos lo cuenta como siempre Sergio Hernández.
Entramos ya de lleno en la canícula, ese periodo del año en el que registramos las temperaturas más altas y que aproximadamente abarca desde mediados de julio hasta mediados de agosto. Y aparejado a este fenómeno están los días cálidos, que son aquellos en los que las temperaturas máximas se encuentran en el 5% más alto de toda la media histórica de los meses de julio y de agosto. Pues bien, para estar por encima de ese umbral, cada ciudad tiene su propio registro. No es lo mismo en Burgos o en Zamora. Por ejemplo, en Zamora, para que consideremos que un día es cálido, tienen que superar una máxima de 35,8 grados, mientras que en el caso de Burgos o de Soria son 34 o 34,2 grados. Y mientras lo normal es que estos días cálidos se den durante este periodo, precisamente durante la canícula, la acabamos de empezar y ya llevamos en Zamora o en Valladolid 15 días cálidos, también 10 en Burgos, 13 en Palencia. Destacar tan solo León, Segovia y Soria, que son las capitales de provincia que han tenido menos días cálidos. Gracias, Sergio. Los avisos por calor se mantienen mañana y se trasladan a más zonas. También a la provincia de Burgos, que hoy se libraba. Se podrían registrar temperaturas aún más altas, cercanas ya a los 40 grados. Y para combatir el calor que tenemos, las personas buscamos refugio en la sombra, pero también en nuestras playas, piscinas o incluso los embalses. Estas zonas de baño de interior se han convertido en los últimos años en un reclamo turístico importante, tanto para locales como para turistas, sobre todo por sus zonas recreativas como las playas, los chiringuitos, también los aparcamientos para las caravanas o incluso los puertos. Aquí en Zamora tenemos uno que resalta sobremanera y es este embalse de Ricobayo, que ofrece todas estas opciones. Mi señora es de aquí, vivimos en Barcelona y cada año venimos un par de veces por aquí. Y el entorno y todo es que nos ha gustado mucho, bueno, es increíble. Como tiene que estar, no como aquel año que lo bajaron y lo dejaron seco todo. Pero hay que fomentar el turismo de interior, que es importante, que también tiene mucho que ver y mucho que admirar. Y en verano, con el calor, se incrementa el problema que llevan padeciendo en un pueblo de Segovia los últimos 8 años. No pueden beber allí agua del grifo y dependen de un camión cisterna que va una vez por semana. Mata de Quintanar es un pequeño pueblo a escasos 12 kilómetros del centro de Segovia y que pertenece a Cabañas de Polendos. Cabañas de Polendos tiene agua, Mata de Quintanar no la tiene, al menos para el consumo humano. Llevan así desde hace 8 años. Este es el grifo del que depende la población de Mata de Quintanar para el agua de boca. Cargamos con nuestras garrafas y para el uso diario, de cocer una pasta y tenerla que aclarar y todo eso y no quererte contaminar. Y es que esta población cuenta con 3 pozos, pero no puede consumir directamente el agua de ninguno. Históricamente en la Mata no ha habido mucho agua. Además, la calidad del agua no es suficiente. Tiene tanto arsénico como nitratos. La situación lleva enquistada 8 años. Al principio, desde Cabañas de Polendos se llevaban botellas y garrafas de agua, 2 por persona a la semana. Ahora se tira directamente de esta cisterna que se sitúa un día a la semana a la sombra para evitar que el agua se sobrecaliente. El proyecto para traer ese agua desde el depósito de Cabañas lleva en manos de Somacil desde 2019. Sí que la Junta nos asignó 45.000 euros como asignación directa hace 4 años y nosotros pusimos otros 45.000 aproximadamente e hicimos 2/3 partes de la canalización. El problema es que el presupuesto total del municipio anual es el total del coste de la obra. Esa canalización sería la solución para un pueblo que ha duplicado su población en los últimos 10 años, en el que residen 30 niños y al que esta falta de agua impide crecer. Esto, las gafas de sol, son el producto que más se roba aquí en Castilla y León durante la época del verano. Pero si nos fijamos en el mapa de España encontramos desde luego de todo, desde chanclas a bronceadores en zonas como la Comunidad Valenciana y también Andalucía, cápsulas de café en sitios como Aragón, incluso maquinillas de afeitar en Navarra. Desde luego, donde más se roba es en Cataluña, vinos y licores. Eso sí, son pequeños hurtos que son para uso propio o venta minorista. Fantas, Coca-Colas, cosas así más rápidas y de beber. Igual más fácil son complementos. A lo mejor pulseritas así, tobilleras, cosas de poco bulto. Bebidas energéticas, Coca-Colas y todas estas cosas, o sea. Y este es uno de los helicópteros que se sumaba en la tarde de ayer al operativo de extinción de un incendio forestal en Recuerda, en Soria. Ya lo han apagado y se investiga el origen. En ese mismo término municipal, por cierto, en Bayubas de Abajo, se ha sofocado otro fuego originado esta mañana de forma accidental que ha calcinado media hectárea de superficie agrícola.
Y así ha ardido un vehículo en la carretera que une Villálvaro y Matanza de Soria. Se desconocen las causas y no hay que lamentar daños personales. Han tenido que cortar el tráfico por allí, pero la rápida actuación de los bomberos ha frenado que llegara a un terreno forestal. Calma contenida en Torre Pacheco y muy pendientes de los altercados que puedan vivirse esta noche. Finalmente, ayer no se celebró la manifestación en contra de los migrantes, convocada por colectivos de extrema derecha, pero sí concentraciones promovidas por agrupaciones neonazis que se dedicaron además a acosar a los periodistas. La madrugada se saldó con varios detenidos. Uno de ellos ha ingresado en prisión provisional. Hoy Pedro Sánchez ha defendido desde Mauritania una inmigración segura, regular y ordenada. El presidente del Gobierno ha viajado a ese país africano para una reunión de alto nivel entre ambos ejecutivos. Sánchez también ha destacado la importancia de la inmigración legal para el desarrollo de la economía española. Mientras, Núñez Feijóo responde desde Madrid que el Gobierno no tiene política migratoria. Hoy el progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha venido a desarrollar en España su proyecto de vida. Y por eso quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada. Bueno, pues aquí la inmigración es la ausencia absoluta de política y de responsabilidad. Y se intenta trasladar y echar a los partidos la irresponsabilidad del Gobierno. Pero no. Más noticias en Canarias. Agresión machista la pasada madrugada. Un joven ha quemado a su pareja de 17 años que ha tenido que ser trasladada al hospital con quemaduras en el 95% de su cuerpo. Primero la roció con un material inflamable y después le prendió fuego. El agresor tiene 20 años, es de origen marroquí y sobre él pesa una orden de expulsión. Y en Sevilla, 2 personas han fallecido en un accidente laboral. Quedaron sepultados al desprenderse un techo mientras realizaban obras de rehabilitación en un edificio histórico. Se investigan las causas, aunque varios trabajadores ya habían advertido del peligro de esas obras por el pésimo estado del inmueble. Polémica en León por unas plazas de aparcamiento reservadas solo para mujeres, aunque en realidad tan solo es una señalización simbólica. Están situadas en zonas más iluminadas y cerca de las aceras, zonas más seguras. La iniciativa parte del Ayuntamiento leonés, aunque ya se ha puesto en marcha en otras ciudades europeas. Se ha levantado la polémica por estas plazas de aparcamiento que van a ver. Amanecían hace unos días con estos pictogramas. Por un lado, unas plazas reservadas para mujeres y por el otro, otras para familias. Un poco de polémica, decimos, porque hay gente que lo ve sin sentido. No se considera que sea necesario aquí en esta ciudad. Sin embargo, el consistorio lo justifica por razones de seguridad. Al fin y al cabo, están a unos metros de la acera, que se supone que está algo más iluminada y por tanto sí que las mujeres dispondrán de esa seguridad cuando aparcan a altas horas de la noche. Para mí bien. Discriminación positiva. No lo veo necesario. A mí la verdad que no. Bueno, la justificación de que está más cerca a lo mejor de las aceras o todo eso, al final yo creo que tampoco hay mucha distancia de esta plaza a la acera. Dicen que es por una cuestión de seguridad, pero no veo yo la diferencia con otras plazas. Agricultores y ganaderos se han movilizado hoy en Bruselas, coincidiendo con la presentación del nuevo presupuesto comunitario. Mientras protestaban contra un posible recorte de la PAC, la Comisión Europea confirmaba sus temores. Propone reducir en al menos un 20% los fondos destinados al campo. Es imposible abordar la crisis climática, las dificultades geopolíticas, las dificultades comerciales sin más recursos. Vienen los hechos, vemos que nos da de nuevo la espalda. Vamos a iniciar a partir de este momento una hoja de ruta de movilizaciones, pero movilizaciones importantísimas que vamos a hacer en todos los territorios y a nivel nacional. No vamos a entender que se pierdan recursos para el sector primario, tan importante en nuestro país, y nosotros vamos a seguir defendiendo una política agraria común en la línea de lo que estamos barajando, trabajando con las organizaciones.
La presidenta de la Comisión Europea responde a las críticas asegurando que la agricultura se va a ver beneficiada con la nueva estructura, aunque reconoce que solo se aseguran el 80% de los fondos, 300.000 millones. El nuevo presupuesto, dice von der Leyen, cambia su diseño para ser más ágil y más flexible. El nuevo presupuesto de la Unión Europea, que se gestionará entre 2028 y 2034, se eleva hasta los 2 billones de euros para hacer frente a las nuevas prioridades y para asegurar una respuesta rápida a las crisis que, dice la presidenta de la Comisión Europea, son la nueva normalidad. Aumenta de forma clara el presupuesto para defensa y seguridad. 5 veces lo que tenemos hoy, porque la seguridad es una preocupación esencial. El presupuesto tendrá 3 grandes pilares. El más voluminoso, 865.000 millones de euros, unifica las partidas para la agricultura y la pesca, la cohesión y el Fondo Social. Otro segundo fondo de 410.000 millones para competitividad, donde se incluye la defensa, 200.000 millones para la acción exterior. El más voluminoso se gestionará a través de planes nacionales. En vez de tener 10 fondos diferentes, con reglas distintas, plazos distintos, a veces superponiéndose, vamos a tener planes nacionales. Este cambio supondrá un recorte en los fondos de la PAC de un 20%, aunque la presidenta remarca: la agricultura va a salir reforzada. Garantizamos los pagos directos a los agricultores, que son el 80%. Y dice von der Leyen que el resto vendrá de nuevas formas de financiación. Los Estados seguirán aportando lo mismo porque nadie quiere poner más dinero, así que los mayores ingresos vendrán de nuevos impuestos. Ahora arranca un periodo duro de negociación con los Estados miembros y con el Parlamento, que se prolongará más de año y medio. Y no dejamos de hablar de Europa, porque España lleva 7 años sin cumplir su compromiso de establecer un porcentaje mínimo de votos para obtener un escaño en las elecciones europeas. Hoy se ha debatido esto en la Eurocámara. El PP ha culpado a Sánchez de no aplicarlo por sus pactos con los nacionalistas, que se verían perjudicados. Esto es parte de un acuerdo de gobierno escrito entre el Partido Socialista en España, el Partido Nacionalista Vasco, en el que su último punto, que no habrá un cambio de ley electoral europea. Si España aplicase este threshold, este umbral electoral, evidentemente causaría una profunda desafección y un alejamiento de las instituciones europeas. La Unión Europea quiere establecer un umbral de entre un 3 y un 5% de los votos para poder tener un escaño en el Parlamento Europeo. Es lógico que la Unión Europea trate de controlar que determinados partidos entren en el Parlamento Europeo. La idea es evitar que movimientos como Se acabó la fiesta entren en la Eurocámara. La plataforma de Alvise Pérez tuvo 3 escaños al lograr el 4,58% en las europeas del año pasado. No los habría conseguido con un umbral del 5%. Pero tampoco otros partidos. Si se aplicara aquí en España, al final ninguno de los partidos nacionalistas, regionalistas, tendría representación, e incluso algunos de los partidos nacionales, como Podemos o Sumar, también podrían quedarse fuera del Parlamento Europeo. Salvo PP, PSOE y Vox, no hubo más formaciones en España por encima del 5%. Si el umbral se quedara en el 3%, PNV y Junts no tendrían eurodiputados. Tal y como está el panorama político español, ni el Congreso ni el Gobierno impulsan la aplicación de esta reforma. Al Gobierno no le interesa para nada perder los apoyos del Partido Nacionalista Vasco, de Junts, de Esquerra Republicana de Cataluña. La medida no es ni un reglamento ni una directiva, por lo que Bruselas no puede obligar a España a aplicarla. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. La Junta achaca a las cesiones a los independentistas el hecho de que el Gobierno retrase el debate en el Congreso de la reducción de la jornada laboral. Recuerden que el Ministerio de Trabajo lo aplaza hasta después del verano para intentar cerrar el apoyo de Junts. Un gobierno que está atendiendo asuntos completamente ajenos a los intereses de todos los españoles, que apuesta por sus socios independentistas. Y lo que hemos hecho es nos hemos dado un poco más de tiempo, ¿no? Pero efectivamente estamos volcados en sacar esto adelante. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el aguapatos no tenga edad. Y muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
En el Camino de Santiago cada vez se hablan más idiomas. No es fácil porque no sabemos hablar italiano, inglés un poco, español un poco, Japón no. La peregrinación está perdiendo atractivo. En el albergue de Ponferrada, por ejemplo, 2025 deja 1000 peregrinos menos. El año pasado, otros años, a estas alturas, andaríamos ya rozando los 8.000, es decir, que estamos en este medio año que ha pasado, estamos perdiendo como 1000 peregrinos. Las causas son diversas: el calor, el bulo de la masificación o la cercanía con el próximo Año Santo, que se celebra en 2027, han reducido el número de peregrinos y cada vez es más difícil encontrar un caminante nacional. Hoy solo nos hemos cruzado con Lars, que arranca en Ponferrada. Ya llevo un par de meses organizando, entrenando y nada, que estoy listo ya. Caminando o en bici, solo o acompañado. Hay muchas formas de hacer el camino, la ruta de peregrinación cristiana de origen medieval que lucha por no perder su esencia.